Habíamos estado haciendo una revisión sobre el cine, ¿no? El nacimiento de las imágenes en movimiento y durante finales del siglo XIX, principios del siglo XX, habíamos visto su desarrollo como lenguaje de la mano de las propuestas cinematográficas. Sin embargo, en este momento tenemos que hacer justamente una separación porque el cine se convierte en una industria, hay ciertos lenguajes, hay productoras, hay como formas ya muy establecidas de hacer una película con guiones, con productores, con cinefotógrafos, con directores, con actores, con escenógrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente digamos, todas las complejidades o todas las posibilidades que existían en el medio, en realidad, pues se reducen, ¿no? Se reducen a contar historias y en muchos casos pues son historias como un poco superfluas. Aparecen géneros ya como de acción con los westerns, con los policías, aparecen géneros así románticos que continúan hasta la fecha, ¿no? Hay películas, como vimos, de ciencia ficción también contando cuestiones completamente fantásticas, pero al final todo se reduce un poco a una estructura dramática que es pues, muy teatral, ¿no? O muy literaria, en el sentido que vemos una situación, un problema, una solución, punto. Y de repente, pues los artistas visuales, los artistas plásticos que se enfrentan con este nuevo medio, pues, se dan cuenta de que hay un montón de posibilidades latentes, ¿no? Más allá de contar un cuento. Y este primer segmento al que nos vamos a referir, pues lo vamos a conocer como cine avant-garde, ¿no? O sea, el cine de las vanguardias, que están estrechamente relacionados, pues, con todas las propuestas del modernismo y que de alguna forma, pues, tienen esta misma postura, ya saben, como de los manifiestos y buscar que cada movimiento sea mejor que el anterior y de alguna forma siempre justificar cómo estas nuevas ideas devenidas en ciertas formas, pues, son como superiores a todo lo que se había presentado con anterioridad, ¿no? Entonces, estos autores, una selección muy reducida que vamos a checar ahorita, pues justamente son personas que tienen un background, ¿no? Que tienen una, no solo un contacto con artistas plásticos que nosotros quizá podríamos reconocer o con movimientos, sino pues que tienen como un background de haber estudiado artes. En esta sesión pues nos vamos a concentrar mucho más en ver, porque son muchísimas piezas, son muchísimos autores y pues vamos a aprovechar el tiempo sobre todo en ver las propuestas, ¿no? Entonces él se llama Fernand Leger, él de nuevo tiene como todo este background de haber estudiado en escuelas de arte. Eh, de hecho, él se refiere a su estadía en la École des Beaux-Arts como 3 años completamente vacíos e inútiles, que bueno, es una sensación ampliamente compartida con las personas que estudian artes en academias o escuelas nacionales de pintura, escultura y grabado y cosas así, ¿no? Pero que de alguna forma pues marcaron eh, una aproximación, un interés hacia las manifestaciones artísticas. Él tiene de nuevo como influencia sobre todo de Picasso y Braque y del cubismo, pero genera él como director una película que se llama El Ballet Mecánico, que vamos a ver un fragmento a continuación. Y el ballet mecánico en realidad es una pieza que se considera como un ícono del futurismo. Hemos hablado quizá del futurismo muchas veces durante estas sesiones y es porque finalmente hay una efervescencia, ¿no? Social con el uso de las nuevas tecnologías, con la presencia de nuevas formas de construcción, de edificios, de automóviles, de aviones. O sea, de repente el mundo empieza a cambiar de manera muy rápida y no solamente los artistas, sino la sociedad en general, de repente se enfrentan contra estos nuevos dispositivos automáticos, ¿no? Que son pues, básicamente las máquinas. Y aunque todavía no son digitales, electrónicas, ya empiezan de nuevo a afectar cómo se vive, ¿no?
Ok, entonces, la pieza originalmente era sin sonido, ¿no? En algún momento se planteó que iba a haber justamente como música que lo acompañase, una composición especial, pero en el último momento se presenta como una película silente. Sin embargo, bueno, todas las versiones que puedan encontrar en YouTube, etcétera, pues siempre van a estar acompañados por una especie de score musical. Y bueno, en este caso, aunque no es la que estaba planeada, me parece que le va muy bien, ¿no? Hay una cuestión ahí como interesante entre el vaivén, ¿no? Sí, de estos dispositivos, de estos mecanismos que están repitiéndose de manera perfecta, muy precisa todo el tiempo, y de repente es como la mirada que va y viene, ¿no? Va un poquito hacia las máquinas y regresa a los seres humanos, y de alguna forma estos cortes y estas repeticiones de las acciones que en nuestra naturaleza imperfecta los seres humanos no podemos repetir algo así de manera súper exacta y precisa, de repente a través de estos cortes y repeticiones como que de alguna forma se equiparan, ¿no? Hay cierta equivalencia entre los movimientos de una persona y una máquina, ¿no? Entonces ahí está ese ritmo constante, y por eso se llama ballet mecánico, ¿no? Que es parte, o sea, el ballet como esta cuestión de la danza, como esta cuestión, o sea, del baile, entonces las máquinas es como este nuevo baile continuo, eterno, en el cual entra la sociedad a partir de la incursión un poco de las máquinas, ¿no? Ok, entonces, aparte de, espero, voy a cambiar un poquito la estructura para poder compartir más fácil y no estar teniendo que compartir pantalla y después la pestaña de video, ¿no? Si no se los voy a compartir así. Finalmente en la presentación, aunque la vean un poquito en baja resolución, la verdad es que no vamos a ver nada importante. Lo importante va a ser los videos que voy a estar compartiendo a través de YouTube, ¿no? Aparte de Fernand Leger, que justamente tiene contacto con Man Ray, y este es un sujeto que, bueno, ya habíamos abordado en algunas clases, pero más en su faceta como fotógrafo. Pero desde entonces habíamos platicado un poco que Man Ray, pues justamente era un gran experimentador, ¿no? En fotografías hizo solarizaciones, hizo los rayogramas, hizo técnicas como de múltiples exposiciones, o sea, jugó mucho con el medio fotográfico desde el laboratorio, ¿no? Y en el caso digamos, del cine, siendo también él un poquito de una familia acomodada y que tenía acceso a distintos dispositivos, pues él fue el que junto con Duchamp, etcétera, pues tuvo acceso a una cámara cinematográfica, que no era un aparato sencillo de conseguir a principios del siglo XX, ¿no? Man Ray tiene, supongo que lo conoce un poco más a profundidad, sus contactos con el dadaísmo y el surrealismo, la idea del subconsciente, y también en esta relación cercana que tiene con Duchamp, pues cómo afecta en relación a la concepción del significado que tienen las cosas, ¿no? Entonces, a diferencia un poco de Leyer, que quizá tiene como una formación más formalista y por eso incluía como estas formas geométricas ahorita en el ballet mécanique. En realidad, Man Ray, la pieza que vamos a ver se llama Le Retour à la Raison, que es el regreso de la razón. Tiene que ver muchísimo más justamente como con el subconsciente, ¿no? También es denominado como una película experimental. Él, de nuevo, es como maneja distintos medios, no se puede englobar como fotógrafo, no sé, todo su trabajo, o como cineasta, más bien va brincando un poco de aquí a allá. Y pues bueno, teniendo contacto con distintos artistas y pues transformando un poco su obra a través de los años, ¿no? Entonces, vamos a... Ahí está. No vamos a poder ver todas las películas, pero acuérdense que en la página de apoyo les voy a poner todo, porque por ejemplo de Man Ray hay como tres, pero pues ahorita solo vamos a ver esta que es de alguna forma la más conocida. Va.
Perdón, es que se... Entonces, esta misma aproximación que tuvo con las fotografías, pues la mantiene, ¿no? Vimos ahí cosas que parecían rayogramas. eh, Tenemos ahí también como este interés por la luz, por las sombras, por los materiales, las reflexiones. Pero lo interesante es un poco la forma en la que lo presenta, ¿no? Porque pues, para pasar de lo estático a lo temporal, pues justamente requiere un proceso de una nueva interpretación, ¿no? De qué es lo que quiero decir. Y en este sentido, pues igual que la de Leyer, no son películas silentes, ¿no? Y lo que vamos a ver de Duchamp también y lo de Moholy Nagy también son películas completamente silentes que, de nuevo, para que estemos más cómodos, les ponen audio ahora en YouTube. Pero es muchísima experimentación, ¿no? La diferencia un poco entre lo de Leyer y esto es que aquí hay muchísima como más abstracción, ¿no? Muchísima más libertad en cuanto a los procesos. Y es a diferencia de lo que hacemos nosotros, que es pues, buscar efectitos en After Effects o en Premiere o cualquiera de estos programas. En realidad hay que un poco analizar el proceso en el cual se filman las cosas para decir, ¿qué le hago a la película? O cómo filmo esto, como trucajes de alguna forma, regresando un poco a Méliès, como de tipo de efectos especiales, pero pues en este sentido para generar visualidad, ¿no? Para generar ritmos. Y algo que es muy recurrente entre estos experimentadores, animadores o artistas, es justamente como que vieron la posibilidad de ampliar lo que se proponía formalmente en la bidimensión y en la esteticidad, ya sea en pintura o sea en fotografía, vieron la posibilidad de ampliarlo, ¿no? Esta cuestión de siempre querer a través de un cuadro generar como ritmos visuales, etcétera. De repente se dieron cuenta que pues no necesariamente tenía que estar estático y unos junto a los otros, ¿no? Sino que se podría tomar eso que cuando es una foto se veía todo al mismo tiempo y subdividirlo en pequeñas partes y esas partes acomodarlas para que su desarrollo en el tiempo permitiera pues una experiencia un poco distinta, ¿no? Un poco más detallada, un poco más de proximidad y de acercamiento con cada uno de estos elementos que pues, finalmente tienen este segundo, esta instante que aparecen en pantalla solo, donde tienen como esa presencia, pero al mismo tiempo pues, están relacionados con todo lo demás. Y pues ahora, digo, ya habiendo entregado algunos ejercicios, pues se pueden dar cuenta que pues un poco las propuestas que ustedes mismos han generado, pues van un poquito más de la mano de este tipo de búsqueda, ¿no? De este tipo, que ahorita es como mucho más visual, mucho más libre, ya que lleguemos a lo que es el videoarte en los 60, pues vamos a ver que ya hay como algunos puntos de interés como mucho más concretos, ¿no? Donde ya se habla mucho más del mundo y se critican ciertas ideas, formas de distribución, etcétera. Pero en este momento más bien es justamente, y de nuevo, en este mismo espíritu del modernismo, pues es como la búsqueda de las posibilidades y en este sentido, pues bueno, es el del medio cinematográfico, ¿no? Entonces, vamos a ir con algunos artistas en específico, vamos a ir hablando, así como de Man Ray, que saben lo que, bueno, espero que sepan lo que es un rayograma, ¿no? Pero pues básicamente, para los que no sepan, y ahorita hablando de película, es que va a poner los objetos y les va a mandar luz. Y las sombras es lo que queda de alguna forma grabado en la película. Y en este sentido, o sea, lo que son objetos y entendemos como que es una captura de la realidad, pues sí es con una cámara cinematográfica, ¿no? Pero Man Ray ya empieza a trabajar con la película como soporte, o sea, toma la película, también en, digamos, una situación controlada de luminosidad, la película es pancromática, es sensible a todo el espectro de la luz, entonces tiene que estar a oscuras completa, y físicamente pone objetos, ¿no? Pensando los clavos o las cuerditas estas o las especies como de espirales, los pone sobre la película y les va mandando luz. Y entonces por eso pues no hay como una continuidad ni una fluidez en el movimiento, no es un stop motion, ¿no? Más bien es trabajar con la película como un soporte que registra la sombra de esos objetos y después proyectar esos objetos a los cuadros por segundo. Entonces por eso brinca, ¿no? Y tiene esta vibración y este movimiento como muy, muy, muy instantáneo y que genera pues justamente como un ruido visual.
pero que al mismo tiempo reconocemos como ciertos objetos, ¿no? Y eso es como también la parte interesante de pues un poco de su acercamiento, ¿no? Con Duchamp, que es una cuestión muchísimo más de percepción. Y ahorita que vayamos justamente con Marcel Duchamp, eh, vamos a ver esta película que se llama Anemic Cinema. No tiene muchos trabajos en cine como tal, pero bueno, Marcel Duchamp seguramente han hablado mucho de él en algunas de sus clases, con los ready-mades, el arte conceptual, etcétera, ¿no? El arte retiniano, así como una negación de lo que tiene que ser la experiencia estética visual y más bien concentrarse en lo que es la experiencia estética a nivel mental, ¿no? De conocimiento del mundo y de relaciones, de conceptos y de objetos y de emociones y de sensaciones con el mundo, ¿no? Y en este sentido, esta pieza que vamos a ver de Marcel Duchamp, que se llama Anemic Cinema, es una experimentación que tiene durante un periodo más o menos de 5 años, donde se concentra sobre todo en la percepción, ¿no? Que quizá para nosotros como que hablar de la percepción ya es algo un poquito aburrido, porque, bueno, como que todos estos juegos ópticos o ilusiones ópticas que nos encontramos aquí y allá en Internet, justamente, pues nos dan como mucha claridad y entendemos que la percepción, pues es algo que no es fijo, ¿no? Y que a pesar de que compartimos la forma de ver eh, con el resto de las personas, entendemos que esa forma de ver no es una forma de entender la realidad directa, ¿no? Sino que es justamente una traducción, que hay un proceso, pues sí, como de darle sentido a las cosas a través de la percepción. Y esto, bueno, Marcel Duchamp utiliza formas y también textos, pero es sobre todo eso, como ciertas formas con ciertos movimientos que solamente en ese momento se pueden producir a través del cine, a menos de que, bueno, estos discos que vamos a ver que giran, si los pudiésemos ver frente a frente, pues, o sea, y estuvieran girando en un objeto mecánico, también funcionaría, ¿no? Pero en este caso utiliza el cine para hacer como toda una combinación y en una sola proyección así grandota, pues poderla mostrar como una pieza, ¿no? En lugar de mostrar estos como objetos ópticos que quizá en solitario solamente servirían más como algo científico, ¿no? De, mira, si giras esto así, se siente esto, ¿no? Se percibe el volumen, si lo giras más rápido, se alcanza a ver color, si lo giras más lento, ya se ve otra vez en blanco y negro. Hay un montón de cuestiones como de la percepción y de cómo transformarla cambiando las reglas un poco de los objetos que miramos, que pues obviamente son en este caso de origen artificial en lugar de origen natural, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos control sobre un poquito cómo el ojo recibe ciertas señales, se puede hacer evidente que la percepción, pues, es justamente una interpretación mental, ¿no? De una señal que está llegando a los ojos. Entonces, vamos a compartir de nuevo una pestaña y vamos a ver la de Anemic Cinema de Marcel Duchamp. Ok, listo, se iba. Ok, entonces, bueno, así como todas las ilusiones ópticas, o sea, ustedes pueden decidir ver un cilindrito, perdón, un disco giratorio, o pudieron ver un poco las volumetrías, ¿no? Y para nosotros que ya estamos acostumbrados que en el imaginario computacional se pueden hacer figuras planas, así como muy perfectas y todo, o incluso cuestiones como tridimensionales, pues quizá esto no es muy sorprendente, pero hay que intentarlo ver con los ojos de alguien de la primera mitad del siglo XX y, y verdaderamente
O sea, es un proceso bastante interesante, ¿no? Como de algo perfectamente bidimensional, de repente se pueden percibir volúmenes, ¿no? Cosas cóncavas, cosas convexas, o sea, de repente estos cilindros. Y si se quedara como en un juego óptico, pues quizá, digamos, tendría que ver más con arte op art o arte cinético, ¿no? Pero en este sentido, pues Duchamp siempre como que iba un poquito más allá y el uso del texto, pues justamente como que hace que nos refiramos mucho más al proceso de interpretación que solamente al proceso de ver. Aquí no sé si alguien habla francés, ¿no? Yo no hablo muy poquito francés, pero pues sería interesante quizá traducirlas porque no, o sea, yo alcanzo a leer algunas palabras, pero pues no tengo conocimiento suficiente para generar el sentido de cada uno de los discos sobre lo que dice, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la pieza que vamos a ver de Duchamp. Y ahora vamos a pasar a Laszlo Moholy-Nagy. Laszlo Moholy-Nagy, pues es también una persona como muy importante en el devenir, eh, sobre todo de la teoría de las artes. Él, aparte de ser un pintor y tener trabajo fotográfico y también de cine, él es maestro de la Bauhaus y en algún momento, o sea, se vuelve director de la Bauhaus, ¿no? Y hay muchos escritos, un gran teórico, sobre todo de la forma, y que justamente, digamos, por este perfil que lo une o lo lleva un poquito a cuestiones un poquito como más funcionalistas de diseño industrial, etcétera, que la Bauhaus se conoce por eso, tiene como un contacto o un interés, primero por la forma, ¿no? Y lo que vamos a ver ahorita, como en sus trabajos fotográficos, son mucho por los materiales, ¿no? Estos nuevos materiales o esta nueva forma de procesar los materiales, sobre todo metales, vidrio, etcétera, para crear objetos así cromados, pulidos, cepillados, que dan una serie de reflejos y que, de nuevo, a nivel como estético, son muchísimo más exactos, más sintéticos, más minimal, ¿no? Entonces, un poquito su estética va por ahí. Su carga teórica es muy, muy formal, ¿no? Sobre equilibrio, sobre repeticiones, sobre las sensaciones que generan las formas, sobre orden, sobre geometría, sobre el significado de los colores, el peso de las formas y los colores. O sea, es un análisis muy profundo de, de la percepción, de la interpretación, pero en relación sobre todo a la forma, ¿no? Y corre. Entonces, no se acuerdan de sus fotos, pero este aparato aparecía también en sus fotografías y era como justamente una película que la pieza era como de alguna forma la película con el dispositivo y también había fotografías del mismo, ¿no? Y es como una aproximación un poco distinta, ¿no? Hay muchos aparatos en este momento, se empiezan a generar como instrumentos, herramientas mecanizadas y que siempre tienen como una finalidad funcional, ¿no? Sirven para hacer algo, ¿no? Y de repente, pues esta es como la aproximación de un artista que justamente la funcionalidad que requiere o lo que necesita cumplir o lo que necesita satisfacer, pues es como una cuestión como estética, ¿no? Entonces, este es un aparato que, pues, tiene como a nivel de diseño, pues tiene todos los pasos a seguir para construir un dispositivo que funcione, que a nivel de nuevo de diseño, pues tenga para partes móviles, partes fijas, ciertas superficies que se quieren reflejar, texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es realmente complejo diseñar un dispositivo de esta clase que aparte pueda tener como estos movimientos, concretarlo y pues es un aparato que sirve para generar como pues, una experiencia visual, básicamente, ¿no? Entonces, es como un punto intermedio entre lo que
debe ser el arte como una cuestión no funcional, pero abordado desde una práctica como industrial, ¿no? Que es la generación de un objeto pues, repetible de alguna forma, porque así como todos los, digamos, elementos de esto pues, se construyeron con técnicas de manufactura en ese momento innovadoras, pues de hecho se podrían generar varios de estos, ¿no? Y un poco es esta idea también que viene de Duchamp del mingitorio, que cuando le preguntan al respecto, dice, bueno, es que para mí el mingitorio es justamente un objeto muy estético, ¿no? Me recuerda así como al mármol, ¿no? O sea, esta cosa blanca, súper pulcra, que es, o sea, es un proceso de cerámica horneada, después vidriada, o sea, es un objeto que tiene una función pues de lo más vulgar posible, pero que de provisto de esta función de repente nos brinda a nosotros una experiencia estética, ¿no? Y eso pues nosotros lo tenemos como muy bien aprendido porque pues cuando uno entra a un baño así, donde todo está perfectamente diseñado, todo es así muy limpio, muy perfecto, pues es distinto a la sensación que uno siente cuando entra a un baño todo feo, ¿no? De nuevo, es como algo muy vulgar, pero es un poco en este mismo sentido, ¿no? De estos objetos que nos producen una experiencia estética. Ok.